Además es profesor de posgrado de Derecho Procesal Civil y Comercial de la Universidad Nacional del Litoral y de la Universidad Nacional del Nordeste. Es miembro de la Asociación Argentina de Derecho Procesal. También miembro de la Comisión de Jóvenes Procesalistas de la Asociación Argentina de Derecho Procesal. Es miembro del Ateneo de Estudios del Proceso Civil de Rosario y miembro fundador del Ateneo Procesal del Litoral, profesor Eduardo B. Carlos. Es doctorado en Derecho Público, Derecho Procesal Civil y Comercial, bajo la dirección del profesor Roberto Berezonce, de la Universidad Nacional de La Plata, y la coordinación del profesor Eduardo Oteiza. Es autor de las obras colectivas en Argentina como Tratado de los Recursos, cuyo director es Marcelo Midón, también de las nuevas herramientas procesales, cuyo director es Jorge Peirano, de medidas autosatisfactivas según edición, de procesos colectivos y acciones de clase, cuyo director es José María Salgado, de nuevas herramientas procesales 3, cuyo director es Jorge Peirano, autor de obras colectivas en Brasil, que no lo voy a leer porque está en inglés, pero ha participado en más de 20 paneles y conferencias en diversos encuentros y congresos en Argentina y en el extranjero, habiendo publicado más de 30 artículos de doctrina en revistas especializadas. Ha obtenido en 2 oportunidades el premio a Mejor Ponencia en Derecho Procesal Constitucional en los Congresos Nacionales de Derecho Procesal de Santa Fe en el 2011 y 2013 en Córdoba. Por supuesto, como lo dije anteriormente, el currículum es mucho más extenso, esto es una acotada síntesis. Así que, sin más preludio, lo dejamos en compañía del doctor. Muchas gracias. Hola, ahí. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, por la amabilidad y la hospitalidad que hasta ahora nos están brindando acá en esta hermosa ciudad. Y lo mío voy a tratar de que sea breve y, como les anticipó el doctor de Petris, voy a hacer un enfoque de algunos aspectos procesales de lo que es la responsabilidad civil dentro del nuevo código, sin perjuicio de que también inevitablemente vamos a tener que abordar o tocar algunas cuestiones esenciales que hacen más que nada a la parte básica del título preliminar para entender un poco la concepción actual de la cual se habla de ciertos aspectos procesales de este nuevo Código Civil y Comercial, que, dicho sea de paso, ya es una cuestión que llama la atención, es decir, estar hablando de cuestiones procesales de un código de fondo no es algo quizás tan natural o lógico dentro del pensamiento que tenemos como abogados. Con lo cual también amerita o merece un poco de explicación en ese aspecto. Hoy lo hablamos con el doctor Blanco, la importancia por ahí y por qué que haya normas procesales dentro de un código de fondo, y tiene cierta explicación que está dada también por jurisprudencia de la Corte de la Nación. Les pido también que si alguno tiene alguna duda, sugerencia, alguna cuestión que podamos llegar a dilucidarla, me la digan, lo vemos, no prometo responderla o contestarla, pero por lo menos hacer el intento para ver si entre todos podemos sacar alguna conclusión. Bien, básicamente voy a hablar de algunas cuestiones esenciales para entender el núcleo duro de lo que es exposición hoy, que es acción preventiva. Es decir, abordar un poco esa faceta que faltó de la charla recién, que es la función preventiva de la responsabilidad civil, que, dicho sea de paso, no sería como una incongruencia hablar de faceta preventiva de la responsabilidad para cierta doctrina, porque no habría responsabilidad sino otro tipo de obligación. Pero lo podemos decir de esa manera. Después, lo procesal en el fondo, me gusta decirlo como una cuestión coloquial, es decir, por qué hay normas procesales dentro del derecho del fondo, cómo se justifican y cuál es su importancia. Y después sí, a tocar concretamente cuestiones procesales de la acción preventiva, de las cuestiones probatorias que nos lleva esta acción preventiva y algunas relaciones específicas entre la acción civil y la acción penal, cuestiones de prescripción, cuestiones de prueba y demás. Algunas cuestiones previas
ideas y esenciales que me parecen son importantes para entender el enfoque y entender en definitiva qué es la acción preventiva, porque he escuchado por ahí que hay ciertos autores que están hablando de que la acción preventiva es o tiene naturaleza cautelar. Y en cierto aspecto, dentro de un análisis un poco más profundo del tema, esto no es así. En definitiva, y precisamente lo que quiso hacer el Código Civil y Comercial es establecer dentro de su normativa esta cuestión plasmada dentro del derecho de fondo con una salvedad, y esto sí es cierto, de que tiene ribetes muy claros, ¿sí? Y se conecta con las medidas cautelares o la teoría de los sistemas cautelares. Algunas cuestiones como para entrar en contexto. Una es obviamente la crisis del sistema de administración de justicia, que es un parámetro, me parece, de toda la Argentina. Si yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, ¿cuánto dura acá en Río Negro un procedimiento ordinario? Promedio, más o menos. Hasta 15 años. 15 años, bien. Tengo de 30. Bien, entonces, claramente también Río Negro es un sistema de administración de justicia que se encuentra en crisis. Esto se da en toda la Argentina, se da en el sistema nacional, en los juzgados federales, y con algunas honrosas excepciones y algunas particularidades de algunas localidades que son aisladas, digamos, hay una cuestión de la crisis del sistema de administración. Y esto fue tomado en cuenta por los redactores del código. Es decir, cuando se ponen a redactar el Código Civil y Comercial, lo hacen bajo este contexto. La comisión redactora tiene muy claro, y tuvo muy claro, cuál es el contexto de administración de justicia en nuestro país. Y cuál va a ser el contexto de administración de justicia en nuestro país a mediano plazo. Por lo menos, y es el proceso individual no sirve más. El proceso judicial no sirve más. Así como nos viene dado, como se creó, como lo estudiamos, y de acuerdo a lo que va mostrando los hechos, no estoy diciendo nada nuevo, es claro que el sistema de administración de justicia está en crisis por un montón de factores, por una multiplicidad de causas, pero la realidad es esta, y esto fue tomado por los redactores del código. ¿Por qué? Porque buscaron ciertas herramientas, ciertas pautas de lograr una mayor efectividad en la tutela jurídica de los derechos de las personas, y que tiene implicancia a partir de esa redacción que tiene el código en cuestiones procesales concretas. Otra cuestión básica es el tema de la discrecionalidad, que me dejó un poco picando, como decimos nosotros, el doctor de Tetris. El tema de la discrecionalidad judicial, que también lo hablábamos con algunos hoy antes de la charla. En todo el código se ve, en todos los institutos, esta cuestión de que el juez tiene una gran discrecionalidad. Tiene facultades amplias para tomar decisiones, para tomar medidas, para lo que nosotros llamamos gestionar el proceso. Se ve muy claramente en el tema de familia, pero también se ve muy claramente en diferentes institutos que se van dando a lo largo de todo el código. La jurisprudencia como fuente, una acotación. A ver, si yo le pregunto el código, ¿tiene la jurisprudencia como fuente? ¿Cómo es la pregunta? Si el código nuevo tiene a la jurisprudencia como fuente. Bien, pero dijeron que sí, la tenía como fuente y la sacaron. ¿Sí? La tenía como fuente en el anteproyecto y después cuando pasó bueno, al Poder Legislativo, se sancionó la ley, la jurisprudencia fue sacada como fuente. ¿Esto es grave? No, no es tan grave, porque en realidad la jurisprudencia va a seguir siendo fuente. Esto lo dice claramente Lorenzetti, lo dice Jaime de Nolasco, pero sí es una perspectiva quizás de alguna perspectiva de cuál fue la intención o no de poder sacarlo. Y la única intención de sacar a la jurisprudencia como fuente, por lo menos en lo que veo yo, fue plasmado en ese pensamiento decimonónico por ahí de cierto poder de los jueces, no equipararlo con la ley o con otras fuentes que sí fueron establecidas dentro del código.
Relacionado con esto, el tiempo de la decisión justa y la efectividad de los derechos. También el código en todos lados tiene normas y prerrogativas que establecen una mayor efectividad, tratar de durar menos tiempo, y con esto también está relacionado el tema de la gestión judicial por medio de la discrecionalidad del órgano judicial. Otra cuestión muy importante es el concepto de tutela procesal diferenciada, ¿sí? Que también lo vamos a ver en un ratito. Y por último, relacionado concretamente con el tema de la acción preventiva, la teoría de los sistemas cautelares. ¿Qué es esto de la teoría de los sistemas cautelares? Lo vamos a ver en un rato, pero es fundamental para entender la acción preventiva, que como dije no tiene naturaleza netamente cautelar, pero que sí puede llegar a tener alguna relación concreta con el instituto. Después voy a hablar concretamente de aspectos básicos de lo que es cuestiones procesales de la responsabilidad civil, ¿sí? La acción preventiva netamente, algunas cuestiones relacionadas a la acción civil y la penal, algunas cuestiones importantes en relación a la prescripción, que me parece muy importante para la práctica del ejercicio de la profesión y para tener en cuenta, y algunos detalles relacionados con la legitimación procesal, donde me parece importante resaltar ciertos problemas que puede llegar a tener esto de la capacidad progresiva, es decir, ya no está tan claro cuándo alguien tiene capacidad procesal y no tiene capacidad procesal. ¿Por qué? Porque la capacidad procesal se asocia precisamente con la capacidad de hecho de las personas, que era como nosotros lo estudiamos en la facultad, ¿sí? Es decir, todas las personas tienen capacidad para ser parte, en nuestro sistema no hay capacidad de derecho absoluto. Las personas que tienen capacidad de procesal, que nosotros llamamos la legitimación ad processum, son las personas que tienen capacidad de hecho. Bien, hoy esto de la capacidad, como ustedes saben, y vimos un poco recién también, ya no está tan claro como antes, porque hay una variante, un abanico de posibilidades que, si nos lo ponemos a pensar un poco fino, es casi infinito. ¿Con qué? Con las sentencias esas que establecen que la restricción de la capacidad de la persona viene dada por ¿quién? Por el juez. Es decir, el juez que dice que esta persona puede hacer estos actos y esta persona puede realizar estos otros actos. Entonces, vamos a tener que tener cuidado también en la fase procesal de analizar como abogado en un caso concreto, bueno, cuál es la capacidad de la persona frente a determinado tipo de acciones, ¿no? Y por último, algunas cuestiones destacadas de la prueba, entre las que privilegié, obviamente, el tema de la carga dinámica, que sea también dentro de la fase de la responsabilidad civil. No quiero andar en esto, que ya lo dije recién, pero les decía, el tema del nuevo código es una oportunidad también para desarrollar nuevos criterios y nuevos principios en materia de derecho procesal. Es decir, el Código Civil Comercial nos da una oportunidad, y además va a ser necesario en las provincias, de adaptar procedimientos que son necesarios para una mayor tutela de las finalidades que ha querido tener el Código Civil y Comercial. He visto que ustedes han tenido una reforma bastante importante en el año 2006-2007, ¿no? Que ha adecuado quizás algunas imprecisiones, porque hoy también tienen un código procesal que sigue el sistema del Código de la Nación, y que han sabido adaptar algunas irregularidades que habían quedado con la última reforma del Código de la Nación, bueno, cuando se suprimió el juicio sumario y demás cuestiones. No ofrecen prueba junto con la demanda, me parece una cuestión importante que se sigue manteniendo en el Código de la Nación y que pone en situación de indefensión absoluta, me parece, la parte actora, que en el Código Procesal de la Nación tiene que ofrecer prueba junto con la demanda, y eso lo han modificado ustedes en el 2006 y me pareció muy importante. Bien. A este punto quería llegar un poco sobre la teoría de los sistemas cautelares, porque es fundamental para entender el funcionamiento de la acción preventiva. ¿Por qué esto? Porque el funcionamiento de la acción preventiva está relacionado, valga la redundancia también con lo que dijimos hasta ahora, con la discrecionalidad judicial. ¿Sí? En todo el código
código se evidencia que hay una facultad amplia de los jueces de adoptar las medidas que fueren conducentes para el resguardo de los derechos y una tutela judicial efectiva de los derechos que se están expresando dentro de la normativa. En todos lados se aprecia frases como el juez podrá adoptar las medidas que fueren necesarias, suficientes, viendo cuál es la naturaleza jurídica del derecho, cuál puede llegar a ser el conflicto. Y esto evidencia de que salimos de los parámetros básicos de las medidas cautelares que nosotros llamamos típicas. Fíjense que estoy hablando primero de sistema cautelar y no de medidas cautelares. Hablar de sistema cautelar me evidencia ya una cuestión muy importante, es decir, yo tomo el derecho procesal como un sistema y dentro de ese sistema hay diferentes subsistemas entre los cuales está el cautelar, y esto me va a brindar la posibilidad de entender herramientas nuevas que han surgido en el último tiempo. ¿Qué herramientas nuevas? Ustedes las conocerán quizás más que nada como los procesos urgentes. ¿Y qué es esto de los procesos urgentes? Deviene de la crisis del sistema de administración de justicia, deviene de la crisis del proceso individual como método de debate para tutelar los derechos de las personas. ¿Por qué? Porque no sirve más. Es decir, cuando el legislador creó el derecho procesal, dijo, a ver, señores, ustedes van a poder discutir solamente por este método de debate, que es el proceso, y va a haber tres tipos diferentes de proceso. El proceso de conocimiento, en el cual vamos a declarar la existencia del derecho, el proceso de ejecución, donde vamos a ejecutar ya un derecho que está declarado, y el proceso cautelar. ¿Y el proceso cautelar para qué? Y porque el proceso, tanto el de conocimiento como el otro, llevan un tiempo más o menos, no digo prolongado, pero estipulado por la ley, de decir, bueno, es un tiempo natural de discusión que va a llevar, por lo tanto hay que tratar de resguardar ciertas situaciones donde en ese tiempo se puede llegar a filtrar la realización práctica o la tutela judicial efectiva de las personas que están debatiendo, concretamente de la parte actora. Bien. Fíjense entonces que el transcurso del tiempo ya es una cualidad negativa en sí misma, inherente al proceso, que en el mismo nacimiento del proceso judicial esto fue tomado en cuenta, precisamente con la posibilidad de tener medidas cautelares. Hoy en día, después de que el proceso judicial avanzó o se transgiversó de tal manera de que tenemos juicios ordinarios que duran 15 años y que sumado a eso tenemos otro tipo de derechos que son necesarios tutelar efectivamente, como por ejemplo los derechos fundamentales, por eso la constitucionalización también de este derecho civil-comercial, aparecen otro tipo de medidas de tutela que tienen naturaleza cautelar, a veces sí, a veces no, pero que son o buscan una mayor efectividad en el resguardo de los derechos. Es decir, las medidas cautelares típicas tenían una finalidad que era asegurar el resultado práctico del proceso, y en este caso lo que se busca es la tutela judicial efectiva del derecho mismo. ¿Sí? Aparece la tutela inhibitoria, aparecen las medidas, la prohibición de innovar, la tutela innovativa, la autosatisfactiva, es decir, todos esos procesos urgentes que, en palabras de Peirano, y ahí aparece esta frase quizá un poco famosa de Peirano, todo lo cautelar es urgente, pero no todo lo urgente es cautelar. ¿Sí? Claramente aludiendo además a la medida autosatisfactiva como un proceso urgente no cautelar. Entonces, fíjense, yo ahí puse más o menos algunos parámetros sobre lo que dije recién, las cautelares críticas, los procesos urgentes en general, las medidas de tutela anticipada, es decir, esto hoy en día es moneda corriente en los tribunales judiciales, sobre todo en el tema de salud, por ejemplo, es decir, los amparos de salud que buscan la prestación efectiva e inmediata mientras se va discutiendo la decisión de fondo, las medidas autosatisfactivas, y después aparece ahí, fíjense, la tutela de urgencia y la tutela de evidencia. Nosotros conocemos hasta acá también lo que llamamos la tutela de urgencia. En Argentina, sobre todo, es quizás el concepto más o menos nuevo que manejamos a partir de esta proliferación de ciertos tipos de amparos, de medidas que buscan resguardar urgentemente el derecho de las personas. Pero existe otro tipo de tutela que también va a repercutir o puede repercutir en lo que es la acción preventiva, que es la tutela de evidencia. Y la tutela de evidencia precisamente es un caso de tutela no urgente
que brinda también el resguardo de la tutela judicial efectiva del derecho mismo, pero porque es evidente que el sujeto que está pretendiendo tiene ese derecho y porque además la contraparte se encuentra en una posición que torna de por sí misma la pretensión verosímil, altamente verosímil, para que después la pueda otorgar antes de la sentencia. Todo esto me va a brindar un marco conceptual y de entendimiento de cómo puede llegar a desarrollarse en la práctica, ¿sí?, la acción preventiva. Una cuestión previa que les mencioné recién: ¿por qué tenemos normas procesales en el derecho de fondo cuando claramente en el artículo 75, inciso 2, y el artículo 121 de la Constitución son materias de competencias reservadas a las provincias, ¿sí?, por nuestra Constitución Nacional? Ya la Corte en el año 1926, en Bernabé Correa, dijo que el Congreso puede prescribir formalidades especiales para el ejercicio de determinados derechos establecidos en los códigos fundamentales y que el fundamento de validez de este tipo de normativa procesal que se encuentra en los códigos de fondo es precisamente asegurar la finalidad y la eficacia de esos institutos o esas normas que va regulando para que tengan precisamente la posibilidad y la garantía de cumplimiento dentro de todo el territorio de la Argentina. Es decir, lo toma como cuestiones de trascendencia institucional que tienen que ser reguladas por el Congreso de la Nación. De ahí la validez del gran marco de normas que existen en este nuevo Código Civil y Comercial. Bien, fíjense acá concretamente algunos ejemplos de cómo el código se encamina también en todo el articulado hacia lo que nosotros llamamos la función preventiva. ¿Sí? Nosotros después vamos a ver la función preventiva dentro de la acción de responsabilidad, pero en todo el articulado el código va tratando de lograr una función preventiva, a veces sustancial, a veces relacionada con lo que son cuestiones procesales, pero es lo que les hablaba hoy. Fíjense en el abuso del derecho y en el abuso de posición dominante, por ejemplo, el juez debe ordenar lo necesario para evitar los efectos del ejercicio abusivo de la situación jurídica abusiva y, si correspondiere, procurar la reposición al estado de derecho anterior y fijar una indemnización. Si se puede analizar ese tipo de frases, son frases muy flexibles, ¿sí?, muy amplias, donde se ve claramente el tema de la discrecionalidad judicial. En algunos casos como deber, en algunos casos como facultad, pero, a ver, si nosotros nos ponemos a pensar bien, ¿qué tipo de medida puede ordenar el juez para lograr la finalidad de este artículo? Cualquiera. Es decir, no le está diciendo al juez: usted tiene que hacer esto por medio de una medida cautelar, usted tiene que hacer esto por una medida autosatisfactiva, usted tiene que hacer esto por un tipo de medida específica. Le está diciendo lo que tiene que resguardar, es decir, la finalidad y objeto de la norma, y él deberá buscar después por diferentes mecanismos, diferentes medios, cuál es la mejor solución dentro de las medidas, dentro del proceso, para lograr esa finalidad. En este caso, en el primer supuesto, claramente vemos una función de prevención que, a mi criterio, puede ser articulada tanto por una medida autosatisfactiva como con una medida de tutela anticipatoria, como con una medida de tutela inhibitoria propiamente dicha, que no es otra cosa que una acción preventiva, tal cual como la vamos a ver después. Esto se ve también en la parte de restricción de la capacidad. El anteproyecto lo dividía en dos artículos y concretamente hablaba de medidas de protección. El código sancionado puso todo en un solo artículo y fíjense, habla concretamente de medidas cautelares. El juez debe ordenar las medidas necesarias para garantizar los derechos personales y patrimoniales. También frase muy amplia que también nos habla de esta discrecionalidad judicial que van a tener en este tipo de procesos. Lo mismo en la internación compulsiva, antes regulada en el artículo 482 del Código Civil derogado, hoy regulada en el artículo 41 y en la Ley Nacional de Salud Mental.
que se articula concretamente y específicamente con el nuevo código. Fíjense la cantidad de pautas también de protección de la persona que se encuentra en esta posibilidad de ser internada compulsivamente sin su consentimiento. Después diferentes ejemplos que ya también nos hablan de esta tutela preventiva o tutela inhibitoria. Por ejemplo, en la afectación de la dignidad, artículo 52, ¿sí? Se puede reclamar la prevención y reparación de los daños sufridos conforme lo dispuesto en el libro tercero, título 5, capítulo 1, es decir, la acción preventiva. En el caso de la ausencia simple, también, fíjense la fórmula amplia, ¿sí? En caso de urgencia, el juez puede designar un administrador provisional y adoptar las medidas que las circunstancias aconsejen. ¿Acá? Deberíamos pensar después en este contexto, y lo vamos a repetir en la acción preventiva, si a veces conviene o nosotros tenemos que decirle al juez cuál es el tipo de medida, o nosotros tenemos que reclamarle al juez que él adopte la medida y que de oficio decida cuál es el tipo de medida que mejor se adecua a las circunstancias del caso. En los casos de tutela especial, ¿sí? Por designación judicial, también encontramos muchísimas normas, obviamente porque hay una afectación también de la persona. Se debe adoptar todas las medidas urgentes para la protección de la persona y los bienes del pupilo, en fin. También relacionado no solamente con cuestiones personales o que hacen a derechos extrapatrimoniales, sino también con cuestiones patrimoniales. Vemos que tienen amplias facultades. Por ejemplo, cuando habla de la separación judicial de bienes, ¿sí? O de la división postcomunitaria, que es una de las normas también que habla del respeto que hay que tener en relación a las normas de los procedimientos locales. Esto se ve también en los alimentos, que concretamente tiene una norma sobre medidas cautelares. En el 553 y 557, esto es importante, estamos hablando de medidas ejecutorias. Es decir, el código resguarda y toma en cuenta también la situación de aquel sujeto que, habiendo sido condenado por una sentencia, no la cumple. ¿Sí? Fíjense lo que hablaba recién. Esto es tomar con las manos la crisis del sistema. Es decir, hay un problema de que las personas no cumplen la sentencia, lo cual es una cuestión grave desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista social, y los redactores del código lo tomaron a eso y establecieron ciertas pautas que los jueces pueden llegar a tener para resguardar precisamente la ejecución de en este caso la sentencia de alimentos o el régimen de comunicación. También en la nulidad de matrimonio, ¿sí? Relacionados con las cuestiones entre cónyuges, relacionados con las cuestiones con los hijos, durante el planteamiento de la acción procesal, tanto en lo que son cuestiones personales como en los bienes. Fíjense al final de este artículo, en el 722, que se toma el criterio jurisprudencial que ha tenido la Corte últimamente en relación a medidas cautelares, donde se le fija un plazo. ¿Sí? La decisión que acoge estas medidas debe establecer un plazo de duración, algo que relacionado con las medidas cautelares, con el tipo de medidas de tutela inhibitoria, era impensado. Recuerden el fallo Clarín, ¿sí? Cuando fue la pelea por la ley de medios, que la Corte termina excediendo la medida cautelar, pero establece un plazo. Primero no se le puso, después tuvieron que hacer un incidente para fijar el plazo, es decir, cuál era el plazo razonable que podía llegar a tener la medida cautelar, pero en definitiva estableció la necesidad de un plazo a la medida cautelar. Bien, y ahora sí entramos en el punto en cuestión de la función preventiva y esta acción preventiva. Previamente es importante destacar el artículo 1710 que también habló el doctor de Petris, porque en definitiva es un artículo que está fijando concretamente y normativamente este deber de prevención hacia la sociedad, hacia las personas, y lo hace, como vimos, primero
condicionado a un marco específico, es decir, toda persona tiene el deber en cuanto de ella dependa. Primera cuestión, amplia, flexible, ¿sí? Si se quiere, habrá que ver entonces cuándo es un deber de esta magnitud, ¿sí? Depende jurídicamente de una persona o no. Y después las tres posibilidades, es decir, ese deber tiene como objeto, primero, evitar causar un daño no justificado, es decir, cada uno tiene que evitar causar un daño. En segundo lugar, cada uno tiene que evitar que se produzca un daño. La primera posibilidad sería como una cuestión personal que está en esfera de la voluntad de cada uno, de causar en sí mismo un daño. En la segunda posibilidad, de evitar que se produzca un daño concretamente, o disminuir su magnitud, es decir, el agravamiento. Perdón, y el tercero, no agravar ese daño, ¿sí? En el caso de que ya se haya producido. Fíjense el código de Vélez, en la nota del artículo 1132, lo que decía, dice, la admisión de una acción preventiva en esta materia da lugar a pleitos de una resolución más o menos arbitraria. Los intereses de los vecinos inmediatos a un edificio que amenaza ruina están garantizados por la vigilancia de la policía y por el poder generalmente concedido a las municipalidades de ordenar la reparación o demolición de los edificios que amenazan ruinas. Es decir, es decir, no entraba en su cabeza, no entraba en su esquema de responsabilidad, de función del derecho, la función preventiva, concretamente, y hasta lo tomaba como una cuestión arbitraria que los jueces se inmiscuyan dentro de lo que es la faz preventiva de lo que es la ciudadanía en general. Bien, y acá sí la acción de prevención, regulada en el artículo 1711, la acción preventiva, que dice: la acción preventiva procede cuando una acción u omisión antijurídica hace previsible, primer palabra también flexible, relacionada con esto de la dificultad de determinar cierto tipo de estas cuestiones, previsible la producción de un daño, su continuación o agravamiento. No es exigible la concurrencia de ningún factor de atribución, como también ya lo dijeron hoy, y hay que diferenciarlo. Una primera cuestión que tenemos que analizar, hay que diferenciarlo de lo que nosotros llamamos el mandato preventivo. El mandato preventivo es un concepto que también se maneja desde hace bastante en derecho procesal, que evidencia claramente la diferencia que hay entre la acción preventiva, tal cual está regulada hoy en el Código Civil y Comercial, y la posibilidad de ejercer cierto tipo de acciones, ¿sí?, o medidas dentro de un proceso para resguardar cierto tipo de derechos. ¿Qué quiero decir? Peirano define el mandato preventivo como ese ejercicio oficioso de facultades judiciales para intentar aventar la posibilidad cierta de daños en ciernes descubierta por el magistrado con motivo de la sustanciación de un proceso civil. Es decir, cuando el juez tiene en sus manos una causa donde se está debatiendo una pretensión concreta, con un objeto concreto, pero ve que a partir de esa causa, donde posiblemente se haya producido un daño, que es el que se está discutiendo, que es el que se está reclamando, ese daño se produjo por ciertas circunstancias que, por ejemplo, todavía generan ese tipo de riesgo. Esto hay un fallo que también se toma como ejemplo, donde hay una demanda que me parece contra el ejército argentino, era por una nena que había caído en un pozo, y lo primero que hizo el juez cuando accedió a la demanda fue ordenar que se tape el pozo, ¿no? Una cuestión lógica. Una cuestión lógica, pero que a veces no se hace, es decir, no se toman en cuenta las circunstancias del caso para ver si todavía existe la situación de peligro, para ver si todavía se puede llegar a generar algún tipo de daño a las personas. Entonces hay que diferenciar
esta acción preventiva, contemplada bien en 1711, del mandato preventivo, ¿sí?, que es el que tiene o posee todos los jueces por el solo circunstancia o el solo hecho de tratar de no agravar o de evitar daños a las personas. ¿Cuáles son algunas características de este instituto? Bueno, primero, una cuestión de técnica terminológica, digamos. Más que acción, es pretensión. Esto cualquiera que haya estudiado un poco de derecho procesal lo va a entender perfectamente, porque además el Código de Vélez tenía los mismos errores terminológicos. Cuando hablaba de las acciones, generalmente en muchos casos, más que hablar de acción, que es técnicamente la acción es el derecho subjetivo público abstracto que tiene toda persona de acceder a los tribunales, y concretamente cuando habla en este sentido está hablando de pretensión, ¿sí? Es decir, como la autoatribución de un derecho por parte de un sujeto que acude precisamente por medio del derecho de acción a los tribunales para obtener una respuesta del órgano jurisdiccional. Bien, y fíjense acá ya hay una cuestión práctica concreta de la acción preventiva que va a empezar a evidenciar un poco y a clarificar el panorama de qué se puede hacer con esto. Porque la pregunta un poco es esa: si yo vuelvo a 1711, la pregunta que me surge es, bien, ¿para qué me sirve esto a mí como abogado? ¿Para qué me sirve a mí esto como juez? ¿Para qué me sirve a mí esto como ciudadana? Si se quiere, porque después ya vamos a ver también la legitimación activa. Y ven, ¿cómo se articula? ¿Qué objeto tiene esa demanda? O sea, el objeto de la demanda, la pretensión de la demanda. ¿Cómo va a estar caratulado? ¿Fulano contra mengano sobre acción preventiva? ¿O sobre el objeto de la acción preventiva? Es decir, ¿cuál es el tipo de pretensión concreta que quiero lograr? Entonces surgen las diferentes posibilidades en la práctica. Primero que nada, establecer, y por eso digo que no es cautelar, que esto da lugar a un proceso de conocimiento. ¿Sí? Es decir, la acción preventiva da lugar a un proceso de conocimiento. Como cualquier tipo de procedimiento de conocimiento que ustedes conocen, y que va a tramitar por el procedimiento de conocimiento que se adecue mejor al tipo de pretensión que se está interponiendo en esa acción preventiva. Es decir, puede llegar a ser un procedimiento ordinario, puede llegar a ser un procedimiento sumarísimo, puede llegar a ser un procedimiento sumario, no en el caso de Río Negro que no lo tienen, igual que el Código de la Nación, pero en las provincias que lo siguen teniendo puede llegar a serlo. Esto no quita, y acá se ve claramente entonces la diferenciación de la naturaleza cautelar o no, de que esta acción preventiva entablada en un proceso de conocimiento tenga a su vez una medida cautelar encaballada, como decimos nosotros, es decir, se interponga junto con una medida cautelar que generalmente va a ser un tipo de medida cautelar relacionada con una anticipación de tutela, ¿sí?, o una prevención concreta de la situación fáctica de daño, es decir, una previsión de innovar. ¿Por qué? Por el tipo de objeto y de finalidad que tiene la acción preventiva. ¿Estamos? Y por último, no descarto, ¿sí?, que también se pueda llegar a articular por alguna especie de procedimiento urgente, que en este caso va a tener la naturaleza de todo procedimiento urgente, que puede ser una autosatisfactiva, que es un procedimiento autónomo, o algún tipo de medida cautelar, de cautela material autónoma, es decir, que esté encaminada de determinada manera a obtener una finalidad, y como toda medida autosatisfactiva, por eso su nombre, se agote en sí misma con el despacho favorable de la misma, sin necesitar de otro proceso ulterior, de otro proceso principal al cual accede. Ahora bien, ¿cuál es el presupuesto de hecho? Es decir, ¿cuál es la situación que va a dar lugar a que esto se pueda llegar a generar? Como lo dice el Código, es la acción u omisión antijurídica
Yo les puse ahí, bueno, puede ser una amenaza, es un concepto que sería similar, cuando existe una amenaza, que hace previsible, ya sea la producción del daño, la continuación del daño o el agravamiento del daño. Y esto es importante para el tema de la prueba también. ¿Por qué? Porque si estoy hablando de producción de daño, estoy hablando de un hecho futuro. De ahí lo previsible. Es decir, cuando sea previsible la producción del daño, claramente lo que voy a tener que demostrar es que ese daño puede llegar a acontecer. La primera pregunta que a uno le surge por ahí es, bien, ¿qué nivel de previsibilidad voy a necesitar para demostrar el daño? Y acá puedo tener múltiples respuestas, incluso relacionadas quizás hasta con el daño eventual, ¿sí? Desde el punto de vista de la teoría de fondo, pero voy a tener un problema, quizás una dificultad. ¿Por qué? Porque ya de por sí es muy complicado en un proceso judicial probar los hechos pasados, ¿sí? Mucho más complicado siempre es probar los hechos futuros, sobre todo cuando estamos hablando de previsibilidad. En todo caso, lo que voy a tener que manejar concretamente es algunos parámetros que son similares a la verosimilitud del derecho, es decir, unas medidas cautelares, sin perjuicio de que lo que estoy probando es posibilidades ciertas de hechos, es decir, posibilidad cierta de que se produzca un hecho que es una cuestión fáctica y no jurídica. Y después, cuando hablamos de continuación del daño, ya ahí hay un hecho presente, es decir, tengo otra prueba necesaria que va a ser, primero, que el daño aconteció y que se está produciendo en ese momento, con lo cual se simplifica un poco quizás la prueba del objeto de la medida. Igual también que en el agravamiento del daño, donde estoy teniendo un hecho presente, pero vuelvo a caer en el mismo conflicto, en el mismo problema del primer supuesto del daño futuro, que en este caso sería la cuestión del agravamiento. Otro tema importante relacionado con esta acción, porque quizás ustedes cuando lo están viendo o lo han leído o lo están escuchando en este momento, están asimilando por quizás lógica deductiva, inductiva o lo que fuere, que esto es algo urgente, ¿no? Que la medida o la acción preventiva está relacionada con la urgencia. Y esto no es así necesariamente. Lo digo porque también he escuchado a algunos autores que al confundir quizás la naturaleza jurídica de la acción preventiva con las medidas cautelares, correctamente en esa especie de silogismo, plantean que esto se va a dar en un supuesto, siempre se va a dar en un supuesto de urgencia. Y esto no es así. De ningún lado el Código Civil, cuando regula la medida, está hablando de que es urgente prevenir el daño. Quizás por las circunstancias del caso, el daño pueda ser previsible concretamente, pero que no sea urgente. Es decir, uno puede decir, bueno, aconteció, se produjo tal cuestión, tal hecho, que me determina que acá a 6 meses yo estoy convencido y puedo probar de que se va a producir un daño. Es decir, el daño es previsible, pero tengo el tiempo necesario para articular, y fíjense ahí el abanico de posibilidades, para articular un procedimiento que me permita llegar a tiempo con una sentencia que me determine esa prevención del daño. Por lo tanto, no en todos los casos vamos a estar hablando de un supuesto de urgencia, y esto está relacionado también con la diferencia de tutela de urgencia y tutela de evidencia, de la cual hablamos hace un rato. Un tema muy controvertido, sí, muy controvertido, es el de la legitimación activa de esta medida. Si ustedes van al código, en el artículo siguiente o el subsiguiente, establece que los sujetos que pueden interponer esta medida son aquellos que acrediten un interés razonable. Es decir, repito acá o plasmo de nuevo la preocupación
observación del final de la exposición del doctor de Petris, ¿sí? ¿Qué es razonable? ¿O qué es un interés razonable? Sobre todo en términos de legitimación activa, ¿no? Yo puse ahí con signos de pregunta, obviamente, porque no tengo la respuesta, pero a mí me has acordado mucho, por ejemplo, a la acción popular, técnicamente, y que nuestros medios, ustedes saben que la tenemos legislada, quizás hoy es el único lugar todavía en la Ley General del Medio Ambiente, y en relación a una parte específica, ¿sí? Fíjense, en la Ley General del Medio Ambiente, la acción popular está establecida precisamente para que cualquier persona por medio de amparo pueda lograr el cese del daño, pero obviamente no puede lograr la reparación. ¿Por qué? Porque la reparación va a estar en cabeza de los sujetos que establece la ley, que prácticamente coinciden con los sujetos que tienen legitimación activa en medio ambiente en la Constitución. El afectado, sí, el defensor, el Ministerio Público, las asociaciones que propenden a la defensa del medio ambiente y demás. El otro concepto que por ahí se me vino a la cabeza inmediatamente, quizás uno que personalmente por estar contaminado, entre comillas, por el derecho administrativo, es el de interés legítimo o interés simple. Habría que, recuerdan ustedes que en el derecho administrativo se maneja esta trilogía de la diferencia entre derecho subjetivo, interés legítimo e interés simple, que el interés simple es ese interés que tiene todo ciudadano de que se cumplan las normas jurídicas dentro del ordenamiento administrativo, es decir, que el Estado cumpla la función que tiene que cumplir dentro de lo que establecen las leyes, pero nada más que eso, incluso da lugar a lo que se llama la denuncia de ilegitimidad, que no da lugar para mucho más dentro de una posible discusión de ese sujeto que no es afectado directo. Entonces, concretamente, a ver, vayamos a un ejemplo de una persona que maneja en exceso de velocidad de manera habitual. Es decir, maneja en exceso de velocidad de manera habitual por encima de las máximas reglamentarias en las leyes de tránsito. ¿Quién sería el sujeto legitimado activo? Vayamos un paso previo. A ver, coinciden conmigo en que podría ser un supuesto de hecho para este tipo de acción preventiva. Es decir, tengo un sujeto que reiteradamente, por medio de una acción que es manejar, provoca una anticuricidad, ¿no? ¿Cuál es la anticuricidad? Conducir en exceso de velocidad por arriba de las máximas establecidas por las normas reglamentarias de tránsito. Bien, ¿quién sería el encargado? ¿Quién tiene el interés razonable para iniciar una acción preventiva y que a este muchacho le saquen el carnet o lo suspendan por un tiempo, o lo controlen, o le pongan un radar, o le limiten el velocímetro del auto para que no pueda superar esa velocidad? Son las personas, los vecinos de las calles, del vecindario por las cuales esa persona transita, son cualquier ciudadano por más que no se vea afectado. Bien, es algo que va a quedar determinado, obviamente, a la apreciación judicial, con la lógica consecuencia de tener el juez que fundamentar concretamente cuál es la legitimación activa. Pero antes que el juez, vamos a tener que ser los abogados los que fundamentemos, ¿sí? Hay que probar concretamente y acreditar el interés razonable para la interposición de este tipo de medidas. ¿Cuál es la consecuencia de la acción preventiva? Es decir, si estamos hablando de que da lugar a un proceso de conocimiento, estamos diciendo también que da lugar a una sentencia, obviamente. Bien, esta sentencia, ¿qué es lo que puede establecer? El propio código lo establece, lo dice, y nos da obviamente las tres posibilidades que son lógicas, ¿sí? Puede establecer una obligación de dar, una obligación de hacer o una obligación de no hacer. Y acá también se ve claramente la distinción entre las medidas cautelares y la acción preventiva como un proceso de conocimiento, es decir,
como una acción que no es cautelar. Nosotros en general, cuando hablamos de evitar el daño, ¿sí?, y el perjuicio no ocurrió y tenemos una situación donde puede llegar a ocurrir, cuando hablamos de la faz cautelar hablamos de que es posible la interposición de una prohibición de innovar. Es decir, el daño no ocurrió, por lo tanto lo que queremos es congelar la situación para que el daño no se produzca. Cautelarmente la herramienta es una prohibición de innovar. Si el daño ocurrió, por el contrario, ¿sí?, lo que queremos es que cese el daño, por lo tanto la herramienta cautelar en ese caso es una medida innovativa. Es decir, para hacer cesar el daño, que se corte el daño o el agravamiento del mismo. Si nos vamos al plano sustancial, que sería en este caso entonces la acción preventiva, ¿cuál va a ser el objeto de esa sentencia si el perjuicio no ocurrió? Es decir, el primer supuesto de los tres que contempla la norma va a ser una obligación de no hacer. Es decir, el juez va a determinar una obligación de no hacer al sujeto demandado en la acción preventiva. Y si el perjuicio ocurrió, para que cese, para que no se agrave, entonces el juez ahí va a plasmar en la sentencia condenatoria una obligación de hacer. Es decir, qué es lo que tiene que hacer para hacer cesar el daño o que no se agrave el mismo. Por lo tanto tenemos, fíjense, diferentes posibilidades. Y acá se ve el abanico de diferentes cuestiones que se pueden llegar a dar con este tipo de medida. Yo le llamé primero al primer supuesto, cuando el daño no ocurrió, la acción preventiva auténtica, porque en realidad la función preventiva propiamente dicha, auténtica, es cuando el daño no ocurrió. Es decir, lo que no queremos es que el daño ocurra. Por lo tanto, en este supuesto, que yo le puse auténtica, el daño no ocurrió, el objeto de la pretensión va a ser evitar el daño. La sentencia va a ser una sentencia de condena definitiva, que como vimos va a establecer una obligación de no hacer, y va a haber una bilateralización del proceso, sí o sí. ¿Por qué? Porque si no sería un proceso inconstitucional. Es decir, no hay proceso de conocimiento en el cual no haya bilateralización, es decir, no haya derecho de defensa. ¿Qué dudas surgen? Primero, ¿esta medida puede ser iniciada por un juez? De ninguna manera. ¿No? No, prejuzgó. ¿Por qué? Porque prejuzga. Si él no puede hacer una denuncia, iniciarlo, porque ya está anticipando por lo menos en los intereses. Uno debería motivar el inicio de la acción. Está bien, pero... No puede hacer teoría así si suelta la otra parte, le digo. La parte C. Está bien, pero ¿por qué estaría prejuzgando si en realidad yo no estoy hablando todavía de las medidas conexas que puede llegar a ver, que lo vamos a ver en un ratito, como puede ser la acción de daño? Es decir, el juez lo que está haciendo es resguardar que se produzca el daño, o resguardar, en su caso, que el daño se siga produciendo, que se agrave. Entonces prejuzgó para iniciar el proceso. El juez necesita ser imparcial. Bien, es una de las posiciones, ¿sí?, que la doctrina tibiamente por ahí tiene sobre este tema. Todavía, les vuelvo a repetir, no hay mucho, pero la mayoría de la doctrina dice en realidad no podría iniciar la acción. Diferente es cuando la acción fue iniciada por una parte y el juez sí, ahí de oficio puede llegar a tomar medidas incidentales o cautelares de oficio, porque aparte lo dice el propio código, ¿sí? Ahí sí podría llegar a tomar algún tipo de medida. Otra pregunta relacionada con esto es si el juez, porque recuerden que el artículo dice que el deber de prevención del daño depende de la situación en la cual se encuentre la persona, ¿no? La pregunta sería, el juez, por su calidad de tal, de magistrado, ¿sí?, ¿se encuentra dentro del deber dispuesto por el 1710? Claramente que sí. Por eso también nadie discute hasta ahora que el juez que se encuentra en un proceso determinado con una situación que puede llegar a producir un daño, tiene el deber de otorgar un mandato preventivo para evitar que se vuelva a producir un daño, para evitar que se siga produciendo el daño, para evitar
evitar que se agrave el daño que dio lugar, por ejemplo, a ese juicio. ¿Estamos? Supongamos, pienso en un bache, una cuestión menor, una cuestión matrimonial, ¿sí? Pero una persona que inicia un juicio por un bache y que el bache todavía no se arregló, podría también llegar a ser objeto de un mandato. En este caso, por más que la acción preventiva sea auténtica, tengo la posibilidad de iniciarla junto con una medida cautelar. ¿Cuándo? Cuando tengo urgencia de la prevención del daño. Vuelvo a repetir, es decir, no siempre va a haber urgencia de prevenir el daño y voy a poder iniciar una acción de conocimiento, de prevención, para lograr una sentencia definitiva de condena, pero que no necesariamente requiere una situación urgente. Ahora, la lógica me indica también de que es probable que haya una situación urgente para este tipo de medidas. Cuando tengo la necesidad urgente de prevenir el daño, en este caso, entonces lo que voy a hacer es interponer una medida cautelar que va a ser probablemente una prohibición del lugar. Es decir, va a establecer el juez que congela la situación como está para que no se produzca el daño, o por el contrario, puede ser que se realice algún tipo de hacer, ¿sí? Para que también no se produzca ese daño. Por lo tanto, también puedo interponer una medida cautelar junto con la acción preventiva principal. Y también lo que yo llamo la tutela de evidencia, ¿sí? Que me puede llegar a otorgar un anticipo de mérito, es decir, lograr el mismo resultado que yo pueda llegar a obtener con la sentencia definitiva, pero durante la tramitación del proceso. Esto lo explico rápidamente para que se entienda la idea. La evidencia, la tutela de evidencia da lugar, por ejemplo, en lo que los brasileños llaman la parte incontrovertida y el abuso de defensa por parte del demandado. ¿En qué consiste? En lograr precisamente que la parte actora logre la pretensión de fondo durante la tramitación del pleito, pero no ya por una cuestión de urgencia, sino porque es evidente de que el demandado va a perder el juicio, es decir, de que la parte actora tiene razón. Esto se puede dar por diferentes circunstancias, pero lo que hace es tener una posición filosófica, si se quiere, de quién tiene que cargar con el tiempo del proceso. Nosotros estamos acostumbrados, porque no tenemos este tipo de medidas, de que quién es el que sufre en un proceso judicial la carga del tiempo. El actor, concretamente, ¿no? Es decir, el actor es el que tiene que esperar en un juicio que sabe que lo va a ganar sí o sí, pongamos el ejemplo de un juicio ejecutivo, tiene que esperar por lo menos el plazo que establece la ley, más las excepciones que puede interponer el sujeto, más, cuando hablo de excepciones, a veces excepciones que son claramente infundadas, es decir, insustanciales absolutas que llevan a una dilación del procedimiento, pero sin embargo todo ese tiempo tiene que cargarlo la parte actora. Lo que establece esta teoría dice, bueno, señores, cuando la defensa, ¿sí? Cuando la parte, la discusión esté controvertida, es decir, claramente va a tener razón la parte actora, y esto supone un abuso de defensa por parte del demandado, lo que se hace es darle anticipadamente la pretensión a la parte actora y que todo el tiempo de ese procedimiento lo cargue la parte demandada. ¿Sí? Es lo que se llama la inversión del tiempo del procedimiento. ¿Sí? Aquí una práctica, por ejemplo, el caso de accidente de tránsito, donde es absolutamente clara la responsabilidad, la cual tiene un idón, el demandado que es solvente, niega, el juez conoce la mecánica de derecho y sabe que hay un monto mínimo que sí va a proceder. En ese caso, usted está diciendo que a través de una medida preventiva de este tipo, el juez podría hasta ordenar que se disponga de ese monto mínimo que considera que va a proceder a favor del Estado, en forma previa a la sentencia firme. Complicado el ejemplo que dice. Pero te digo, te adelanto que en cierto supuesto, por ejemplo, si está acreditado el daño, por ejemplo porque hay una pericia, ¿no? Una medida de prueba anticipada donde está acreditado el daño, hay
inicia. Digo, cuando está acreditado es verosímil. O sea, tomamos en consideración que el único acto que da certeza al daño es la sentencia, ¿no? Pero bueno, está cuasi acreditado, hay una fuerte verosimilitud del derecho de la parte actora. El demandado no contesta la demanda. Es decir, en una demanda de daños, el demandado no contesta la demanda, ¿sí? No hay hechos de demostración necesaria. Es uno de los supuestos donde la teoría brasilera dice, bueno, no hay controversia, y para evitar que el actor tenga que seguir pasando con todo el tiempo del proceso hasta llegar a la finalidad, ¿por qué? Porque, por ejemplo, el demandado puede no contestar la demanda, pero después puede ofrecer pruebas, ¿no? Entonces sería una consecuencia de decir, bueno, pero no contestaste la demanda, ofreciste prueba, no abrís la causa prueba, tengo que tramitar 3, 4, 5 medios probatorios, que sabemos el tiempo que lleva eso. Bueno, sería uno de los casos que esta teoría dice, bueno, habría que analizarlo para poder otorgar la pretensión antes de la sentencia. Repito, en el caso de daños me parece que es complicado, ¿sí? Pero no lo descarto. Digo que es complicado, que son supuestos donde puede llegar a haber concreta violación del derecho de defensa, digamos. Sí. Con la discusión de Guillermo. ¿Cómo? Con la. Sí. ¿Qué solución se le daría con este proceso? Forlán. El chico que llegó a la que deriva no solución de esos daños llevaron una organización del Estado porque se acabó todo. Sí, el fallo de la Corte que... Sí, sería un caso que podría llegar a darse. Bueno, el caso parecido a Fulán, que bueno, que fue condenado por la Corte, el fallo Pardo, que es el que ratifica Camacho Acosta, ¿no? O sea, el fallo Pardo es casi igual, o sea, una chica que sufre un accidente de tránsito, que queda en estado vegetativo, y que necesitaba inmediatamente la atención médica necesaria para poder seguir viviendo, es decir, un respirador, gente de 24 horas, camas especiales y demás. Y lo que hace la Corte en Pardo es ratificar los parámetros de una tutela anticipatoria, lo mismo que en Camacho Acosta, y le otorga en un juicio de daños, claramente, ese tipo de prestaciones hasta que tramite el principal. Pero repito, en este caso, en el caso en Furlan y en Pardo, fíjense, es un tema de urgencia, ¿no? O sea, el tema... Claro. Tal cual, ex post, después pienso... Exacto, pero bueno, con el diario del lunes ya se transformó en un tema de urgencia, porque los daños ya se habían padecido. Doctor, esta acción procesal, ¿cómo imagina usted que va a operar como un nuevo procedimiento, proceso que va a salvar, si es lo que usted dijo, la burocratización de la justicia? O sea, ¿cómo este nuevo proceso va a ahorrarnos tiempo en determinadas circunstancias? No, yo... la pregunta. Porque si usted me dice que después va a haber la bilateralidad, si no sería un proceso cautelar como cualquiera, pero no tengo yo tengo también el consumo del tiempo. Sí, no, yo no digo que va a salvar la burocratización porque sería imposible, ¿no? Lo que digo es que la acción preventiva, les confieso que en un momento la miré con muy malos ojos. Yo cuando la primera vez que veo la acción preventiva fue precisamente a partir de un estudio de las medidas cautelares dentro del código nuevo, que pensé que me iba a llevar un día y me llevó meses. Cuando me dicen, bueno, por un
trabajo que había pedido la Asociación Argentina de Derecho Procesal, dice, bueno, fíjate de estudiar las medidas cautelares, vamos a coordinar ese tema. Y yo digo, bueno, medidas cautelares dentro del Código Civil y Comercial, anteproyecto del año 2013, bueno, ¿cuánto me puede llevar? ¿Cuántas normas procesales puede tener? Y me empecé a asustar, digamos, empecé a ver, y en un momento llego al 1710 y veo la acción preventiva, digo, ¿qué es esto? O sea, no entendía si era cautelar, si no era cautelar, si era un proceso autónomo, si era un proceso de conocimiento. En primera medida lo asocié como un proceso cautelar, pero fue un error. Fue un error porque precisamente eso es lo que se tiende a evitar. Lo que trata esta medida de acción preventiva es brindar dentro de un marco sustancial, ¿sí?, un tipo de procedimiento que la única pretensión que tiene es evitar el daño, como lo dice la norma, discutir nada más que eso, o su agravamiento o que se siga produciendo. Que son los problemas que cierto tipo de derechos tienen a la hora de la defensa cuando precisamente hay que lograr algún tipo de tutela efectiva relacionado con urgencia, generalmente, pero a veces no tanto. Y de ahí viene la confusión, que es lo que pasó también en la teoría en general, incluso también en Brasil, que es uno de los países que más tiene desarrollado lo que es la tutela inhibitoria. ¿Qué hacían los jueces hasta ahora o los tribunales? Y inventaban cosas, Así surgió la autosatisfactiva, así surgió cierta especie de cautelar material autónoma, y después con la dificultad, y concretamente esto lo soluciona, el problema que soluciona técnicamente dentro de la Administración de Justicia es